Entonces el tema que vamos a hablar hoy día son las encefalopatías tóxicas y metabólicas adquiridas. Generalmente estas patologías implican un amplio diagnóstico diferencial. Voy a hablar solamente de algunas, no vamos a tocar todas las que se describen. Principalmente vamos a ver algunos casos bien típicos y las imágenes como más representativas de las que vamos a ir mencionando en resonancia magnética. Es una presentación bien cortita, así que no les voy a quitar mucho tiempo. Excelente. Entonces, como introducción, el diagnóstico diferencial de los pacientes con encefalopatías, como dije, es amplio y las imágenes pueden estrechar este diagnóstico diferencial en algunos casos al haber hallazgos bien sugerentes, pero no patognomónicos en algunas de estas patologías. Entonces, a continuación vamos a revisar la apariencia en resonancia magnética, que son más clásicas, de algunas encefalopatías agudas y tóxicas y metabólicas adquiridas, solamente en resonancia. Entonces, el primer caso es un paciente de 66 años, hombre, con cirrosis hepática, ascitis y disminución del nivel de conciencia, debido a encefalopatía hepática aguda posterior a un episodio de hemorragia digestiva aguda. Entonces ya tenemos la clínica sugerente, se le tomó una resonancia magnética a este paciente y los cortes que eran más característicos representativos son los siguientes: estas secuencias axiales en FLAIR, donde se ve áreas de hiperintensidad a nivel cortical, a nivel de los lóbulos frontales, bilaterales, a nivel de la corteza insular y a nivel también de la corteza temporal, pero como se pueden fijar hay respeto de la corteza a nivel occipital. En unos cortes más superiores existe también una área en FLAIR hiperintensa de estos niveles, pero se alcanza a demostrar que existe respeto de las áreas perirrolándicas, que serían las que están a este nivel. En los cortes en difusión muestran restricción a la difusión de las mismas áreas previamente descritas, y en la espectroscopía mostraba esta curva que es bien característica de esta encefalopatía hepática, donde existía un aumento del pic de glutamato y glutamina y disminución de los pics de colina e ionositol. Además, incidentalmente, un paciente viejo es muy probable observar estas áreas de hiperintensidad periventricular que son no hallazgos necesariamente patológicos y corresponden a ependimitis granular. Entonces este paciente, en relación a la clínica y a las imágenes, tenía una encefalopatía hepática. En relación a esta se postula que la fisiopatología es debido a un aumento de los osmolitos intracelulares en relación a la hiperamonemia de estos pacientes, lo que produce edema cerebral. Entre unos, las lesiones se van a ver hiperintensas en los globos pálidos, en la región subtalámica y tronco. Esto es importante porque esta hiperintensidad, si bien en este paciente no había en corte en T1, pero se describe que es bien típica de la encefalopatía hepática, pero existen muchas otras patologías que se ven los ganglios de la base hiperintensos en T1. Vamos a ver una tabla más adelante. En T2 va a haber edema cortical difuso, hiperintensidad cortical, que respeta, como veíamos, las regiones perirrolándicas y occipitales. Y en la espectroscopía es bien típico la disminución de los pics de colina, mioinositol y aumento de los pics de glutamina y glutamato. Entonces recordar que esta patología tiene una hiperintensidad en T1, pero no es patognomónico. Existen otras causas de hiperintensidad a nivel de los ganglios de la base, como podemos ver acá, mencionar algunas: las alteraciones del metabolismo del calcio, del fósforo y el calcio, la misma encefalopatía hepática, la hiperglicemia también, el SIDA, neurofibromatosis tipo 1 y la enfermedad de Wilson, por mencionar algunas. Y a modo de ejemplo, este paciente que tenía pseudohiperparatiroidismo, alteración del calcio y fósforo, se muestra acá un corte, una secuencia sagital ponderada en T1, donde se ve una área hiperintensa a nivel de la cabeza del núcleo caudado y también una hiperintensidad a nivel del aspecto más posterior del tálamo. Mismo paciente en un corte coronal. Este es un T2 gradiente, donde a nivel de los ganglios de la base se evidencian también estas áreas a nivel del caudado y núcleo lenticular hipointensas en relación a los artefactos de susceptibilidad ferromagnética de esta secuencia, que pudiesen corresponder a calcificaciones o a derivados de la hemoglobina. Este otro paciente en escáner, distinto al de acá, en esta patología también, alteración del calcio y el fósforo, pudiésemos encontrar calcificaciones acá, como los vemos a nivel de los putámenes, principalmente bilateral, simétricos, a nivel de los tálamos también,
y de la sustancia blanca periventricular y de la corona radial. Siguiente caso es un paciente de 43 años, hombre, con coma hipoglicémico que ingresa con niveles de glucosa de 1.2 milimol por litro. Lo normal es 4 a 6 milimoles por litro. Se le tomó resonancia magnética y los cortes más destacables en estas secuencias axiales. Está también en FLAIR, donde se ven unas áreas de hiperintensidad cortical a nivel de la corteza temporal, occipital, bilateral, más o menos simétrico. Impresiona también tener hiperintensidad acá a nivel de los giros rectos de los lóbulos frontales, hiperintensidad también a nivel de los hipocampos, también en otros cortes a nivel de los ganglios de la base, hiperintensidad de los núcleos caudados, putamen, pero típicamente o en esta secuencia se demuestra que están respetados los tálamos de manera bilateral. Entonces, considerar eso, y en las secuencias de difusión existía restricción en las mismas áreas previamente descritas: corteza temporal, occipital, hipocampo y también a nivel de la corteza insular y los ganglios de la base. Entonces, este paciente tenía una encefalopatía hipoglicémica, donde se describe que las lesiones comprometen, lo más clásico es la corteza temporal, occipital e insular, las regiones hipocampales, los ganglios de la base, y característicamente van a respetar los tálamos, como veíamos anteriormente. También puede existir compromiso de la sustancia blanca profunda, que esto se ha representado como una hiperintensidad simétrica a nivel de la cápsula interna, corona radiada y esplenio del cuerpo calloso en secuencias en T2. Y como veíamos, estas lesiones pueden mostrar restricción a la difusión. Siguiente caso, paciente de 48 años, hombre, alcohólico crónico. Importante considerar esto, que ingresa con disminución del nivel de conciencia debido a desmielinización osmótica por corrección rápida de los niveles de sodio. El sodio al ingreso fue de 110 milivalentes por litro. Las cortes más destacables en la resonancia que se tomó fueron los siguientes, donde principalmente estas secuencias ponderadas en T2 muestran acá a nivel de la fosa posterior y a nivel del tronco del encéfalo, a nivel principalmente del puente, unas áreas de hiperintensidad de distribución central que respetan las áreas más periféricas. Existe también compromiso extrapontino, que queda representado en esta secuencia por una hiperintensidad a nivel de putamen y núcleos caudados de forma bilateral y simétrica, y en las secuencias en difusión existía restricción a la difusión a nivel pontino y a nivel de los ganglios de la base. Entonces, este paciente, en relación a la clínica de los hallazgos, presentó una mielinolisis osmótica pontina y con compromiso extrapontino. Clásicamente, como veíamos, esto se describe en pacientes alcohólicos posterior a una corrección rápida de la hiponatremia, y usualmente la resonancia muestra una lesión centralmente localizada a nivel pontino que respeta la zona periférica del mismo. Estructura extrapontina o compromiso extrapontino queda representado cuando hay compromiso de la sustancia blanca, tálamos, ganglios basales. Y las lesiones son hiperintensas en T2 y FLAIR y pueden restringir a la difusión, esto por ir presumiblemente por edema citotóxico. Siguiente caso es una paciente de 51 años, mujer, ingresa con somnolencia y inestabilidad, y esto fue diagnosticada en relación a intoxicación accidental por monóxido de carbono por calefacción doméstica defectuosa. Se toma resonancia y los cortes más destacables eran los siguientes: esta secuencia corte axial ponderado en T2, se ven unas áreas de hiperintensidad a nivel de ambos globos pálidos, simétrico, bilateral, y que en la secuencia en difusión existía restricción en las mismas áreas comprometidas. Entonces, esta paciente, clínica e imágenes, intoxicación por monóxido de carbono, donde la necrosis del globo pálido es el daño cerebral más frecuente y usualmente es bilateral y simétrico. Las lesiones van a ser hipointensas en T1 e hiperintensas en T2, a diferencia, por ejemplo, de lo que pasaba en la encefalopatía hepática, donde las lesiones eran hiperintensas en T1, y el núcleo caudado y putamen pueden estar afectados también, al igual que la sustancia blanca. No necesariamente tiene que estar solamente afectados los globos pálidos. Siguiente caso, paciente de 31 años, hombre, que ingresa por intoxicación aguda por metanol y disminución del nivel de conciencia. También se toma resonancia
magnética está ponderada en T2, donde se observan una hiperintensidad a nivel del putamen, ganglios de la base y núcleo caudado, y esta secuencia, este es un T2 gradiente, donde en las mismas áreas previamente mencionadas se ven estos focos o clarofocos hipointensos en este T2 gradiente, que corresponden a artefactos de susceptibilidad ferromagnética, probablemente áreas de microhemorragia. Lo mismo otro paciente, 33 años, intoxicación por metanol, que ingresa en este caso con ceguera y estupor. 2 semanas después de la ingestión se le toma resonancia magnética, donde se evidencian hallazgos similares. Foco hiperintenso en T2 a nivel de los putámenes, de forma bilateral, relativamente simétrico, y en este T1 con gadolinio existe refuerzo o captación más o menos intensa a nivel de la área afectada. Entonces, la intoxicación por metanol, el hallazgo más característico es la necrosis bilateral del putamen. Las lesiones van a mostrar un aumento de señal en T2 y una señal variable en T1. Esto último depende de la presencia o no y del estadio de la hemorragia. El realce con gadolinio es variable, desde sin realce hasta un realce intenso, como veíamos en el caso anterior. En contexto crónico, estos pacientes pueden desarrollar cavidades quísticas en el putamen, y se han descrito, aparte del compromiso del putamen, compromiso de otros ganglios basales, sustancia blanca subcortical, tronco y cerebelo. Siguiente caso, paciente de 27 años, hombre, con disminución del nivel de conciencia posterior al intento de suicidio por ingesta de etilenglicol. Generalmente el etilenglicol se asocia mucho a estos intentos de suicidio. Se le toma resonancia magnética, donde los cortes más destacados en estas secuencias en FLAIR, donde se ven unas áreas de hiperintensidad a nivel de los ganglios de la base, núcleo lenticular bilateral, núcleos caudados bilateral, ambos tálamos. De manera simétrica existe también hiperintensidad a nivel de la corteza de los lóbulos temporales, mejor representada en estos otros cortes. Existe también hiperintensidad a nivel de las zonas hipocampales alrededor, adyacente al mesencéfalo. En el mismo mesencéfalo existen áreas de hiperintensidad. En los cortes ya más caudales existen las hiperintensidades corticales, y también existen una sutil hiperintensidad a nivel pontino en un nivel más superior del puente. También describían unos focos más hiperintensos a nivel del cerebelo, y en las secuencias de difusión existía restricción a la difusión en estas mismas áreas previamente mencionadas. Entonces la intoxicación por etilenglicol es usualmente esta sustancia ingerida con fines de suicidio, entonces considerarla en este contexto. La literatura al respecto de los hallazgos en resonancia es escasa, pero se describen en algunos casos compromiso bilateral y simétrico de los ganglios de la base, los tálamos, amígdalas, hipocampos y troncos. Bien parecido a lo que veíamos en este paciente. Y el compromiso también de los tractos de la sustancia blanca con restricción a la difusión también se ha descrito. Siguiente caso es un paciente hombre de 54 años que tomaba metronidazol de forma profiláctica y que se presentó a la urgencia por ataxia de la marcha, de inicio agudo y disartria. Se le toma resonancia magnética y los cortes más destacables eran los siguientes, principalmente en estas secuencias en FLAIR. Se ven áreas de hiperintensidad a nivel de la fosa posterior, a nivel de los núcleos dentados de ambos hemisferios cerebelosos, también a nivel de los segmentos dorsales o aspecto posterior de la médula espinal, como están acá representados por estas flechas. También se describían áreas de hiperintensidad a nivel del esplenio del cuerpo calloso. Estas eran las imágenes iniciales, y posterior al retiro del fármaco se controló con otra resonancia donde se vio resolución completa de los hallazgos previamente descritos. Entonces, la intoxicación por metronidazol en resonancia magnética, como veíamos, el núcleo dentado del cerebelo es el más frecuentemente involucrado. Le siguen el compromiso estructura a nivel del mesencéfalo, como el tectum, núcleo rojo, la sustancia gris periaqueductal y el puente dorsal. En menor medida va a haber compromiso de la médula dorsal y cuerpo calloso. En los casos donde esté comprometido el cuerpo calloso, siempre va a estar comprometido el esplenio. Las lesiones en núcleo dentado del cerebelo, núcleo rojo y mesencéfalo,
puente dorsal y médula son a menudo bilaterales y simétricas. Estas lesiones son hiperintensas en T2 y no realzan con gadolinio, y típico que son reversibles tras la discontinuación del fármaco. Otro caso, paciente de 51 años, mujer, que desarrolló cefalea, temblores y alteraciones visuales 4 semanas posterior a un trasplante hepático e inicio de tratamiento con ciclosporina. Esto también pudiese ser frecuentemente visto en ambiente hospitalario. Los pacientes con trasplante se le toman resonancia, donde principalmente destaca este corte, esta secuencia en FLAIR, donde se ven focos de hiperintensidad de la sustancia blanca subcortical de los lóbulos occipitales de manera bilateral, y también algunos focos de hiperintensidad en el aspecto más posterior de la sustancia blanca subcortical de los lóbulos temporales. Se controla la semana después, donde se evidencia resolución total de los hallazgos previamente descritos tras la discontinuación del fármaco. Entonces, la intoxicación por ciclosporina en resonancia a menudo va a mostrar áreas de hiperintensidad en T2 y FLAIR de la sustancia blanca subcortical, como veíamos, de los lóbulos temporal posterior, parietal y occipital. Ocasionalmente va a haber compromiso de la sustancia gris superadyacente. Los lóbulos frontales también pudiesen estar comprometidos, y las lesiones característicamente van a mostrar edema vasogénico y usualmente, al igual que el metronidazol, son reversibles por retiro del fármaco. Y el último caso es un paciente de 32 años, hombre, drogadicto, que se presenta con pérdida de conciencia posterior a sobredosis de cocaína. En el estudio de laboratorio se encuentran metabolitos de cocaína y en muestra de sangre y orina. Entonces se le toma resonancia también, donde destacan los siguientes hallazgos en estas secuencias ponderadas en T2, donde a nivel de los globos pálidos se ven unas áreas de hiperintensidad periférica con centros más hipointensos. En unos cortes más hacia cefálicos existe también unas áreas de hiperintensidad a nivel de la sustancia blanca de ambos centros semiovales, que se describía que existía respeto también de las fibras subcorticales en U. En las secuencias en difusión existía restricción a la difusión de las mismas áreas previamente descritas, globos pálidos y la sustancia blanca de ambos centros semiovales. Entonces la encefalopatía por cocaína puede causar vasospasmo, vasculitis, que conduce a infarto isquémico y hemorrágico. Y en resonancia se han reportado lesiones hiperintensas en T2 a nivel de los globos pálidos, el esplenio, la sustancia blanca, y a menudo van a restringir a la difusión las lesiones que están afectadas. Entonces, a modo de resumen, vimos las encefalopatías tóxico-metabólicas más frecuentes que se describían. Dentro de ella la encefalopatía hepática, donde vimos que lo más típico es la hiperintensidad en T1 de los globos pálidos, hiperintensidad cortical con respeto a las regiones perirrolándicas y occipitales, y en la espectroscopía disminución de los pics de colina, mioinositol y aumento de los pics de glutamina y glutamato. En la encefalopatía hipoglicémica, respeto de los tálamos es característico, y hiperintensidad en FLAIR y T2 de la corteza temporal, occipital insular, hipocampo y ganglios basales. La mielinolisis osmótica pontina, considerarla en pacientes alcohólicos crónicos, con corrección rápida de la hiponatremia. Vamos a ver una lesión centralmente localizada a nivel pontino que respeta la zona periférica, pudiese o no haber compromiso extrapontino. La intoxicación por monóxido de carbono, lo más típico es la necrosis del globo pálido, que es usualmente bilateral y simétrica. Esto se ve hiperintensa en T2, hipointensa en T1. La intoxicación por metanol, la necrosis bilateral del putamen. Hiperintensa en T2, intensidad variable en T1. La intoxicación por etilenglicol, usualmente usado con fines suicidas, como veíamos, va a haber compromiso bilateral y simétrico de los ganglios basales, tálamos, amígdalas, hipocampos y tronco. La intoxicación por metronidazol, lo típico es el compromiso del núcleo dentado del cerebelo, que es lo más típico que se ve en esta encefalopatía. Y las dos últimas, la intoxicación por ciclosporina, considerarla en pacientes posterior a trasplantes hepáticos que usan este fármaco. Lo más típico van a ser las áreas hiperintensas en T2 y FLAIR en la sustancia blanca subcortical, como veíamos en las imágenes de los lóbulos temporal posterior, parietal y occipital. Encefalopatía por cocaína, contexto clínico adecuado,
y lesiones hiperintensas en T2, a nivel de los globos pálidos, esplenio, sustancia blanca, y a menudo, como en la mayoría de las que vimos, van a restringir a la difusión las lesiones que son afectadas. Entonces, como conclusión, la resonancia juega un papel importante en el diagnóstico y manejo de los pacientes con encefalopatía aguda. Los tálamos, los ganglios basales, la corteza cerebral, sustancia blanca son targets comunes de varias encefalopatías tóxicas y metabólicas adquiridas. Esto va a ser dificultoso un diagnóstico preciso por parte del radiólogo, pero la combinación de las imágenes más historia clínica es fundamental para un diagnóstico correcto.